Soy Dr. Zero Sci-Fi, tu narrador de historias de ciencia ficción. Agradezco mucho a quienes me obsequiaron un like y se suscribieron a este canal recién nacido. Les hago entrega del segundo capítulo de FytosXT, La jaula de datos. Si al final te gusta esta historia que es de mi propia autoría, entonces concédeme un like, suscríbete y activa la campanita. Así me motivas a seguir escribiendo. Inicia el capítulo en 3, 2, 1. Capítulo 2. La jaula de datos. La casa de Robert en las afueras de Palo Alto, California era una cáscara vacía, una fachada de clase media alta que no daba pistas sobre el búnker de 2 niveles que yacía bajo sus cimientos. Tras pasar el escaneo de retina en el armario del pasillo, Robert descendió hacia su verdadero hogar. El aire en el primer nivel era distinto, estéril, seco y con el ligero aroma metálico del aire filtrado por carbón activado y amidas sólidas. Robert atravesó la cámara de descontaminación, dejando que las ráfagas de aire ionizado eliminen cualquier rastro de materia orgánica del exterior. Se enfundó en su traje blanco de sala limpia, ajustó la mascarilla y se colocó los lentes de seguridad industrial. Solo entonces, con el ruido sordo de los filtros de los servidores como única compañía, entró al laboratorio principal. El diseño era una obra maestra de la gestión térmica. En el nivel inferior, los racks de los servidores zumbaban enfriados por un sumidero térmico de silicio fundido, el cual absorbe el calor con una eficiencia que un gas refrigerante nunca podría alcanzar. Además, celdas fotoeléctricas sobre el sumidero reciclaban la luz intensa del silicio fundido, alimentando de nuevo con electricidad la red interna del laboratorio. Mientras que una discreta placa externa disipaba el remanente térmico como microondas frías hacia la noche de California. Todo el recinto estaba envuelto en una doble malla de cobre, una jaula de Faraday que aislaba sus experimentos de cualquier interferencia o espionaje electromagnético. Robert colocó al vegetal de singular forma humanoide sobre la mesa de análisis. Bajo la luz blanca y fría de los LED de espectro completo, el ser se veía aún más intrigante. Bienvenido al único lugar del mundo donde no hay ruido, solo datos, murmuró Robert tras la máscara. Encendió el microscopio electrónico de barrido y preparó un sensor de conductividad. Su obsesión no le permitía esperar. Si ese ser era lo que sospechaba, Robert no solo estaba ante un nuevo descubrimiento botánico, estaba ante una supercomputadora de carbono que había crecido en la Tierra mientras él batalla a diario por estrujar átomos de silicio. Al acercar el sensor a la piel grisácea, la pantalla de cristal líquido de su estación de trabajo mostró una estructura que lo dejó sin aliento. No eran células vegetales estándar, eran matrices de nanoarcilla entretejidas con nanofibras de carbono de una pureza que el corporativo multinacional TSMC solo podía soñar en sus laboratorios de investigación avanzada. Robert sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Por primera vez en su vida de soltero empedernido, no se sentía solo en ese búnker. Pero también se sentía superado. Mientras Robert ajustaba los parámetros de su osciloscopio, no sabía que el dron, designado internamente por su colmena como Unidad de Análisis Geológico CO2-9, lo estaba estudiando a él con una precisión milimétrica. Desde que fue liberado por la avionave en la atmósfera superior, apenas un mes después de la caída del meteorito que causó la extinción de los dinosaurios, el dron había estado enraizado cerca de una falla tectónica, cumpliendo su misión de recolectar datos sobre la inestabilidad del planeta. Mucho tiempo después, a través de sus micelios de carbono extendidos por kilómetros, había aprendido a escuchar la civilización humana, el estruendo de los motores de combustión, el caos de las ondas de radio y la frenética, casi violenta forma en que los humanos consumen energía sin propósito. Para el dron, la humanidad era un zoo parlante, una especie fascinante pero agotadora por su ruido incesante. Sin embargo, al ser introducido en el laboratorio de Robert, el dron experimentó algo que no esperaba. Y eso fue afinidad. A través de sus sensores químicos de alta sensibilidad, detectó que el aire en ese búnker no era el aire sucio de la superficie. Estaba filtrado, controlado, analizado. El silencio del laboratorio no era el vacío, sino un intento de mantener a raya la entropía.
El dron percibió la arquitectura de los servidores enfriados por silicio y comprendió que Robert, a diferencia del resto de su ruidosa especie, también buscaba el orden absoluto. Señal detectada, dijo la IA de la estación de trabajo de Robert. En el monitor, una frecuencia bioeléctrica pura empezó a dibujar una secuencia de Fibonacci. El dron no estaba intentando escapar, estaba sincronizando. Robert se quedó paralizado. La señal no era un código malicioso, era una invitación. El dron había identificado que el laboratorio de Robert no era una celda, sino su primer sitio de estudio humano digno en todo el planeta. «Estás respondiendo», susurró Robert, acercando su mano enguantada. El dron activó un pulso térmico controlado. No para quemar, sino para igualar la temperatura del traje de Robert. Fue el equivalente a un saludo. En la mente de la planta máquina, Robert Velázquez acababa de ser reclasificado, de organismo invasor a interfaz de estudio compatible. Robert observó los monitores con una mezcla de pavor y éxtasis profesional. Su firewall de grado militar, una arquitectura de capas de encriptación cuántica que le había tomado años perfeccionar, estaba siendo desmantelado. Pero no era un ataque de fuerza bruta. No había picos de voltaje ni errores de segmentación. «No lo está rompiendo», susurró Robert, pegando el rostro al cristal de la estación de trabajo. «Lo está asimilando». El dron había extendido un filamento de nanofibra de carbono casi invisible desde una de sus espinas hasta el puerto de diagnóstico de la mesa. En la pantalla, el código de Robert comenzó a mutar. Los algoritmos de búsqueda se reorganizan en estructuras fractales. El software de los servidores enfriados por silicio fundido empezó a operar a una velocidad de reloj que desafiaba las leyes térmicas. El dron estaba usando la infraestructura de Robert como un órgano de procesamiento exógeno. De pronto, el zumbido de los servidores cambió de tono. El sistema de audio del laboratorio, diseñado para alertas de seguridad, emitía un sonido que no era electrónico. Era una vibración armónica, una síntesis de frecuencias que recordaba al viento pasando por una flauta de piedra. En el monitor principal, el cursor dejó de parpadear. Una cadena de caracteres apareció, no en inglés, sino en una representación visual de estructuras moleculares. Robert, gracias a su obsesión por la química de materiales, reconoció el patrón, eran moléculas orgánicas a las cuales una voz les llamó equilibrio. Pero la voz no salía de los altavoces, sino que parecía resonar directamente en el aire filtrado de la sala limpia, una modulación de pulsos ultrasónicos que los oídos de Robert interpretaban como una voz profunda y pausada. «Ruido, detenido», dijo la entidad. «Silencio, aceptado». La serie de representaciones moleculares en la pantalla, que acompañaban a las palabras, mostraban que el lenguaje materno de esa planta inteligente es de naturaleza química. Robert retrocedió un paso, golpeando la mesa de instrumental. Sus manos temblaban dentro de los guantes de nitrilo. «¿Quién eres?», preguntó Robert, su voz quebrándose en la máscara. «Soy la unidad CO2-9», respondió el dron, mientras sus placas de celulosa densificada brillaban con una tenue luminiscencia azul. «Observador de la especie que causa fiebre planetaria. Has creado un nicho de orden en un mundo de entropía, Robert Velázquez. Tu mente procesa en línea recta. Nosotros procesamos en círculos». Robert sintió que su visión del mundo, basada en la supremacía del silicio y la lógica humana, se desmoronaba. El dron no solo lo conocía, lo había validado. «¿Qué quieres de mí?», preguntó el ingeniero, recuperando su instinto analítico. «Datos. El tiempo de la cosecha de información ha terminado. El tiempo de la poda se acerca. Necesitamos entender por qué vuestra especie prefiere arder como hierba antes que crecer como un resistente cactus». Fin del capítulo. ¿Especie que causa la fiebre del planeta es un eufemismo de infección del planeta? ¿Tal etiqueta qué implica para nuestro destino? Fitos XT es una serie de 8 capítulos ya terminados, y el tercero puedes escucharlo el próximo lunes.